voy a pelear y pelear. Round número 10. Noche de 10 este sábado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Yo quiero que sepan que hasta el último round, Construcciones Colectivas y Territoriales, es el único programa de streaming y el mejor, pero el único programa de streaming que tiene 2 candidatas en su plantel. De 4, es el 50%. De 4, exactamente. Muy bien. ¿Tiene una cuenta que yo puedo hacer lo que no puede hacer la gente de Milei? ¿Por qué Lucía Portos es candidata? ¿Por qué puede hacer esas cuentas tan maravillosas? Hoy vamos a... ¿O no? Lucy, ¿qué Hola. vamos a hacer? Hoy vamos a entrevistar a nuestras amigas candidatas. El único programa de streaming Como con ciudadanas, dos como ciudadanas. como ciudadanas Vamos a comunes. olvidar. Todo muy pulcro, todo muy higiénico. Vamos a olvidar todo lo que muy- sabemos de ellas, vamos a olvidar todo lo que las queremos Vamos y la a vamos olvidar a... contenidos de los chats, vamos a olvidar Todo y vamos a hablar como ciudadanas de bien. Las vamos a subir al ring y van a subirse Natalia Salvo, candidata a diputada, y Lucía Portos, candidata a concejala por Pilar. Se van a subir al ring contra Lucy Caballero y María Quintero. Ese es el Todavía el objetivo desconocemos de cuál es este el antagonismo que nos separa, pero bueno, no lo importa. sabemos, pero nada, para. Y no, tanto nos vamos a olvidar que nos olvidamos de saludarnos. Menos mal. Miren lo que pasó y bueno, mira. Bueno, pasaron cosas hoy, nos olvidamos de muchas cosas. No. Ya ganamos. Ya está, Lucy, perdí el primer round, Sí. Bueno, un placer, hablando en serio, para mí un placer compartir ya la vida, el programa con las tres, pero además las noticias de que tengamos estas 2 candidatas, la verdad para mí es un honor y un orgullo. Y bueno, nada, la idea es que estén hoy ustedes como invitadas y empecemos a hablar un poco de la campaña, ¿no? Y de qué significa... Sí. ser candidata hoy en este contexto. Yo esa es el primer tópico que tiraría. Bueno, yo la verdad que tomamos la decisión con un conjunto de compañeros y compañeras con los que militamos hace mucho tiempo en Pilar de hacer carne esto que nos pidió Cristina de volver a representar, ¿no? Volver a representar y volver a poder mirar a los ojos a nuestros vecinos y vecinas y hablar un poco de lo que nos viene pasando como pueblo para tratar de recuperar la confianza en la política, en el Estado. Y en eso me pareció que lo más cercano, la forma más real de hacerlo, más genuina de hacerlo, era hacerlo en mi barrio, en mi pueblo, donde hace muchos años que milito y donde vivo desde los 3 años. Así que bueno, ahí, candidata a concejal. Nunca me había tocado antes ser candidata a concejal, fui 2 veces diputada provincial, pero bueno, estoy muy contenta porque hay algo de esa cercanía barrial, ¿no? Qué sé yo, la lista se difundió un día y al otro día vinieron un par de vecinos a tocarme las manos a mi casa, a felicitarme, a pedirme cosas, y está bien, digo, y es un poco eso, también el compromiso con... Néstor nos decía cuando nosotros éramos jóvenes que recién nos sumábamos a militar, hay una anécdota muy famosa, yo no estaba esas noches porque bueno, eran mayoritariamente varones los invitados a comer olivos siempre. Tu sorpresa. Y a los compañeros nuestros parece que había uno que hablaba mucho de política internacional y de geopolítica y entonces me pregunta, ¿y cuántas veces por semana pasa el basurero por la cuadra de tu casa? Creo que algo de eso contó Guado en un libro que hicieron sobre Néstor. Y bueno, esa es un poco, ¿no? Como el volver ahí, el estar ahí, de donde nunca nos fuimos, ¿no? La cuadra de casa donde yo vivo, mira, a la vuelta de mi hermano, a 8 cuadras de la casa de mi mamá. Y bueno, estar ahí en el barrio y tratar de representar con la cotidiana. Bueno, la escuchaba Luis de la cercanía. Yo, la verdad que voy por la ciudad. Muchos, bueno, pero por ciudad es muy difícil de estar, que son pocos. La verdad yo estoy muy contenta de ir por mi ciudad. Todas las ciudades tienen un sur. Yo vengo del sur de la ciudad, quiero mucho a mi ciudad. Y no solamente el desafío es representar, sino recuperar un poco esa cotidiana. Cuando Lu hablaba me acordaba, es el libro que compiló el Topo de Voto, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí Guado cuenta... Néstor, el hombre... que supo el hombre que algo supo, así, pero que les pedía un análisis acerca de las elecciones de medio término que se prendieron en el 2009 con De Narváez. Entonces,
todos haciendo un gran análisis de estrategias, tácticas y demás, y preguntaba, ¿está asfaltada la cuadra de tu casa? O cerca de tu casa, y me parece que es eso, ¿no? Y sin municipalizar las elecciones, ¿no? Porque la verdad que estamos en un contexto tremendo de hiperdeuda, de corrupción, hay que decirlo, ¿no? Este gobierno que vino de la mano de la novedad de los museos, trajo a Sturzenegger, trajo a Patricia Bullrich y también el escándalo Libra y también el escándalo de Spagnuolo, y no es una cuestión menor, ¿no? Porque vinieron con un discurso anticasta. Nadie va a estar a favor de la corrupción, pero de repente estamos pagando billones de pesos en intereses de la deuda. Quieren ajustar a personas con discapacidad, quieren ajustar a las universidades, a los médicos, y otra de las cosas muy importantes, sirve la acción política y la acción legislativa. Sirve la movilización, sirve unir demandas, sirve la lucha, y lo mostró el Congreso, no solamente con los rechazos a los decretos de Milei por la delegación legislativa, sino también con los rechazos al veto, ¿no? Y a mí me parece que es, en ese sentido, para mí es un honor y un orgullo siempre representar cualquier interés colectivo popular. Por eso me gusta el derecho sindical, por eso soy abogada laboralista, pero representar e intentar expresar las banderas del peronismo, no digo los valores, las banderas del peronismo es un gran desafío, y sobre todo en un contexto donde Cristina está presa. Sí, yo tomo... quería hacer un comentario sobre esto que decían las dos, y después les devuelvo una pregunta a las compañeras. Creo que esta semana ha sido muy importante porque se ha desarmado un mecanismo muy perverso que tenía el gobierno para intentar inocular en la población de que las movilizaciones son impotentes, pero que también que el Congreso había dejado de ser una caja porosa a las luchas sociales, ¿no? Eso es lo que Milei también trataba de hacer, tratando de romper también una tradición democrática de nuestro país de articular o de llevar demandas en las calles que sabemos que van a resonar en los representantes. Eso estaba roto, estaba muy roto, porque hubo diputados y senadores comprados, pero y había una especie de secuencia perversa entre movilización, triunfo popular y veto. Eso se rompió esta semana. Y eso es muy importante, por eso también es parte de la coyuntura con la que vamos a las elecciones. Es decir, estamos yendo a elecciones en una crisis de representación muy profunda, pero también en un momento donde se quebró esa secuencia que nos quería inocular impotencia de la movilización y de las instituciones. Ahí va mi pregunta. Dicho esto, les quería preguntar, porque hay algo con la idea de volver a representar que por ahí... a mí obviamente me interpela, pero también me interesaría saber si en esta crisis de representación que hay y que hay un 50% de la población en algunas elecciones que no está yendo a votar, si creen también que hay que innovar en algunos mecanismos de mayor democracia participativa, ¿no? No solamente agotarlo a la democracia tal cual la tenemos ahora, sino si se les plantea esa discusión de, por más que están yendo como candidatas de este sistema, a tal como está, de generar algún tipo de articulación o de apertura a una democracia más participativa, ¿no? Yo para mí lo veo como una condición de posibilidad totalmente necesaria e inexorable. A veces es difícil porque los cambios no son abruptos, ningún cambio histórico lo es. Siempre tiene cierto sesgo paulatino, pero sí hay que empezar sin prisa pero sin pausa. Y me parece que algún mecanismo de... Qué tremendo, ¿no? Porque estamos discutiendo cómo comunicarnos. No, pienso en eso. En una época de hiperinflación de la información y nadie tiene la posta, yo sí creo que es con esa comunicación genuina, y siempre me quedaron unas palabras de Lu que la escuché hace un tiempo atrás en la radio de las madres, decir cómo hacemos cómo sintetizamos la felicidad individual en la felicidad colectiva. O sea, vos no podés ser feliz individualmente, yo lo decía el otro día, sin distribución del ingreso. No podés ser feliz meditando, no podés, por lo menos no solamente con eso, porque tenés que comer, porque la felicidad depende en un mecanismo o en un modo de producción capitalista, depende de la guita. La falta de guita entraña violencia, algo que dice Lu siempre, pero me parece que ese divorcio entre lo que
quiere la gente, lo que necesita, y la política en sí se tiene que ir quebrando con mecanismos de escucha, de participación o de utilizar esto como un mecanismo de escucha real. No sé cuál es la aposta, pero sí habilitar que el cambio sea paulatino con esa dirección. Tenemos que comunicar mejor para poder representar y expresar ese interés objetivo. No hay novedad, creo yo, en la representación de esos intereses. Vivir mejor, tener más salarios, ingresos más altos, jubilaciones, salud pública. En eso creo que no hay novedad, por lo menos por ahora. Pero sí plantear otro tipo de comunicación. Y por lo menos lo llevo a mi paño, que hoy lo hablábamos, eso, la cantidad de laburantes que hay en esta economía de plataformas, que no tienen ningún tipo de protección y que el argumento es no le hablamos a ellos porque están por fuera y no gozan esos derechos. Entonces, por ejemplo, ahí hay ejemplos en otros países donde implementaron el trabajo dependiente, porque si no, el algoritmo, la ganancia no se la llevan los laburantes, y poder ir desde ahí, ¿no? Siempre hay algo que se construye también. Sí, a mí, a ver, me toca, bueno, vengo recién de una inauguración muy importante que tuvimos en nuestro distrito, que es la inauguración de una reserva ambiental, de un espacio de reserva ambiental en el corazón de Derqui, que es el lugar más populoso de nuestro distrito, y al lado de todo un espacio público que se recuperó a partir de nuestra gestión para el pueblo. Era un lugar muy dejado, olvidado, y hoy es un lugar precioso donde además hay un par de metros cuadrados que se van a dedicar a la reserva, y esa reserva tiene plantas originarias, plantas autóctonas, una huerta, bueno, muchas cosas, y los guardianes de la reserva son los chicos que están en los programas socioeducativos del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación del distrito, y la verdad es que emociona, ¿no? Pensar que el proyecto comunitario de unos pibes que son, si querés, los caídos de este sistema, que son los que tuvieron que dejar la escuela porque tuvieron bebés antes de poder terminarla, porque tuvieron que salir a laburar, porque el sistema educativo no los supo alojar, no los supo contener, porque tuvieron problemas familiares, porque se mudaron muchas veces, porque son migrantes, porque tienen alguna cuestión de aprendizaje que les dificultó estar insertos en el sistema formal. Esos son los proyectos socioeducativos, y que lo que los una y los que tengan en común ser guardianes del ambiente, la verdad que fue muy emocionante, un trabajo que hicimos con el Ministerio de Ambiente, con Daniela Vilar. Y yo pensaba qué posibilidades nos da el territorio de construir espacios que son tangibles de solidaridad, que son tangibles de construcción colectiva, donde no había nada. Hoy Estado, sociedad civil, los pibes del socioeducativo, la ONG que cuida el ambiente de Pilar, donde está gente del tercer sector, ambientalistas. Una de ellas, la presidenta de la ONG, fue mi maestra en 5º grado. Todo eso se pasó, esa foto, y la verdad es que decís, bueno, donde no había nada, ahora hay remolachas, ¿no? Y estos pibes van a poder comer remolachas que saben cómo se cultivaron, y lo linkeaba con lo que hablábamos, el programa donde hablamos de soberanía alimentaria con las compañeras, con la compañera de los almacenes, y decía, bueno, mirá cómo podemos, ¿no? Cómo el territorio, en definitiva, es el lugar del encuentro y de la participación, y creo que si queremos volver a representar, lo que tenemos que poder hacer es, primero que nada, cuestionar la práctica política que nos trajo hasta acá, que es una práctica política pareciera ser reservada exclusivamente a los que tenemos la posibilidad, el privilegio de dedicarle la vida a la militancia. No es fácil dedicarle la vida a la militancia. No cualquier persona puede dedicarle la vida a la militancia porque necesitas guita, básicamente, porque tenés que trabajar, porque no, a veces también la militancia es un espacio de disputa y el carácter de una no tiene que ver con eso, porque tenés que bancarte a los compañeros, que no es fácil. Entonces, repensar nuestra práctica política para que incluya no solamente a aquellas personas que hemos elegido la militancia como camino de vida, aunque primariamente hay que volver a convocar también a todas esas, porque de los que fuimos en el 2011, 2012, a lo que por ahí hoy podemos mover, en el medio pasaron cosas, ¿no? Ni que hablar las que somos feministas, lo que nos pasó en el 2016, 2017, 2018, y lo que nos está pasando hoy cuando movilizamos un 8 de marzo, un 3 de julio, que con mucho esfuerzo hacemos movilizaciones importantes, pero no son esa masividad. Evidentemente hemos fallado en contener, hemos fallado en formar,
Pero no solamente quedarnos con eso, sino también poder salir de ahí y encontrar el espacio común donde los diferentes proyectos de vida, las diferentes formas de entender la realidad, las diferentes metas también, porque cada uno y cada una tiene una meta en la vida, o metas distintas en la vida. Las mías no se parecen a las de otras personas, qué sé yo, digo, a la nera le encanta boxear, yo no me subiría a un ring físico, me subo a pero a uno físicamente no lo haría porque no se me da miedo, ¿entendés? Bueno, cada uno le gusta lo que le gusta, y bueno, y eso tiene que tener un punto de encuentro para que construir la felicidad colectiva. Pensaba en esto de volver a representar y en la pregunta de Lucy. Tenemos un meme de Pachu Peña que se los quiero tirar como disparador, pensando también en cómo se armó esta lista y en lo que costó, tanto para el peronismo, llegar a una lista de unidad y tratar de que esa lista sea representativa, y lo que pasó con La Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Que terminaron juntándose, lo que ya más o menos sabíamos también, ¿no? Que cogobernaban, terminaron juntándose en una lista unificada. Gobiernan y cocoimean también. Nos Todos estamos enterando que gobiernan, cocoimean y Cocorito también. Bastante Cocorito, bueno, se hacen cargo de nada. Hoy leía uno que decía, bueno, espero que este escándalo no ensucie al impoluto de Ritondo. Me dio mucha risa cocoimean. Bueno, digo, ¿qué significa la unidad en este contexto? No contesten con el cassette. A ver, producción, el ruido del... Para mí la unidad sea la fuerza en ese sentido. Yo soy muy sindical en ese aspecto. La unidad sea la fuerza, no creo que en la actuación y la representación del interés colectivo la fragmentación sirva. Eso no quiere decir que no haya quilombo y que no haya diferencias. Por ejemplo, mira, sin el cassette, me preguntás a mí con respecto al trabajo y veníamos hablando. Hay muchas diferencias con muchos compañeros respecto a lo que piensan del trabajo, cómo protegerlo y de qué modo avanzar en relación, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, ¿va a haber 3 propuestas de Fuerza Patria sobre el trabajo? Yo desconozco, si yo te digo cuál es la mía. Ok. Yo no creo que existan algo que siempre dice Amado Boudou, dos economías, una economía formal y una economía informal. Por lo tanto, no creo que eso se desprendan en el trabajo. Que hay un índice de no registro de las relaciones laborales, 42% histórico, sin duda. Ahora, desde que empezó un sistema de especulación financiera, los laburantes van quedando cada vez más para afuera. Y eso no es estructural. Para mí, eso es coyuntural. Ahora, si lo tomás como estructural y das soluciones eternas para eso, para que sigan subsistiendo esas dos economías, para mí eso no es peronismo. Y no le estoy poniendo el peronómetro a nadie. Simplemente digo que proteger no necesariamente implica reconocer que eso va a ser así de por vida. Porque la verdad creo que tiene que ver con socializar lo que hizo el capital concentrado en la fragmentación de los laburantes. ¿No? Sí, yo creo que... Sin desconocer las figuras asociativas, sin desconocer los microemprendimientos, pero digo, ahora tenemos una migración enorme del trabajo formal al trabajo autónomo, que muchas veces es un trabajo dependiente en fraude, encubierto. ¿Cómo hacemos para incorporarlo? Yo creo que mucho tiene que ver con una solución económica, pero también tiene que ver con tanto que lo dieron a Perón, con la capacidad de inspección de los precios y demás, tiene que ver con una gran posibilidad de inspección, tiene que ver con una posibilidad de incorporación. Sí, yo sin el cassette, para nada, creo que la unidad que se construyó para una discusión legislativa es fundamental, porque tenemos que poder seguir fortaleciendo los bloques en el marco de la pelea con Milei en un territorio que, como vos bien dijiste, Lucy, ha sido fructífero, con enormes dificultades y con un trabajo de articulación de quienes tienen esos trabajos. Diosito a Paula Penaca, porque me parece que es central el trabajo que hace Paula. Le mandamos un beso grande a Paula. En el juntar los porotos, ¿no? Esto que dice Tere de que se vota con la mano y con el culo. Bueno, en eso de sentar gente y de lograr los consensos y de construir las agendas y de ir logrando, desde los golpazos que nos pegamos con la ley base, con el RIGI, a lograr los consensos que tenemos hoy, es mucho trabajo. No podemos arriesgarlo en una elección legislativa, pero a mí sí me gustaría que se profundicen las discusiones programáticas, porque no tenemos solamente que estar a la defensiva con los guantes calzados adentro del Congreso, sino que tenemos que poder, en volver a representar, utilizar esta oportunidad para poder construir el 27, y en el 27 sí vamos a una elección ejecutiva, y me parece que no podemos llegar con las mismas dificultades con las que llegamos en el 19, ¿no? En términos de tener 3 respuestas distintas a las mismas preguntas, y que después eso no nos dé la posibilidad de tener cohesión dentro del gobierno. Y a mí me parece que en esto hay que
sacar a relucir quién es el factor diferencial de la política argentina. El factor diferencial de la política argentina tiene nombre y apellido, se llama Cristina Fernández de Kirchner, pudo poner al 52% del PBI a disposición de los trabajadores, pudo de verdad distribuir la riqueza, pudo de verdad construir derechos, pudo de verdad mejorar el estándar de la calidad de vida de las personas, además de cumplimiento de los derechos humanos, mejorar los derechos, generar más derechos individuales y todas las demás cosas que con la lucha, con la discusión, con la negociación, con el pueblo en la calle, pero con una valentía única, se pudieron construir en los gobiernos de Néstor y de Cristina. Entonces, a mí me parece que el programa... Sí, el objetivo del peronismo es la distribución de la riqueza, la justicia social y la participación de los trabajadores en las ganancias y por lo tanto en el 50-50. Bueno, si esos son los objetivos del peronismo, si esas son las banderas del peronismo, bueno, la unidad es en tanto y en cuanto volvamos a pensar el Estado como lo pensó Cristina y Néstor durante los gobiernos de ellos. Eso es lo que yo creo hacia el 27. Y toda táctica es válida en tanto y en cuanto tengas una estrategia hacia adelante, y me parece que tener una estrategia hacia adelante que no reconozca lo que nos pasó en el 19 sería estúpido de nuestra parte, nosotros no somos estúpidos, entiendo que estamos caminando en ese camino. Para cerrar ya, porque estamos sí. No, a ver, No. Lucy. ¿Tienen dudas de que no seamos estúpidos? No, para nada, es que no iba a decir nada, chicas. Puede ser, puede ser, qué sé yo. No, estamos para cerrar el programa, digo, Lucy, ¿querés hacer alguna...? No, yo... ¿Te representamos, Lucy? Sí, por supuesto. Yo igual voy a votar en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Así que... Vas a votar a Nati. Voy a votar a Nati. Qué Hay bueno. posiciones, Pero no la sí. voy a ver en el cosito. No. No te voy a ver, pero te voy a Sí. pegar. ¿Qué decís? Estoy pensando que voy a pegar... Es muy buena. Voy a pegar una foto de Nati en la pantallita. No es una pantallita, porque mirá la confusión que tengo, ¿no? Votación y confusión. Es Con papel. lapicera, con Bueno, lapicera. entonces le pego el sticker Yo quería de llevar la Nati. foto de Cristina, pero me dijeron que es posible que me impugnen Te van a el imponer el voto. voto. Sí. Están en una de No las- se puede. No, yo creo que estamos muy contentas de tener candidatas, no mujeres, sino feministas Mujeres Claro, y feministas. comprometidas Exactamente. con el combate a los poderes económicos y a favor de la justicia social. Y que a la vez es importante hacerse cargo y practicar una honestidad intelectual, Totalmente. que creo que es la que caracteriza a muchas de nosotras a la hora de entender las limitaciones de este proceso que estamos atravesando y también por eso también la importancia de saber que entre compañeras nos vamos a apoyar y al mismo tiempo también haber lugar para la crítica, que me parece que eso es muchas veces lo que no deja pasar las construcciones más las que perdieron en el 2019, ¿no? Entonces, bueno, festejar que haya compañeras feministas en las listas. Cortita, una despedida, Salvo. Me haces despedirme. Ahora, a ver, Despedite del programa, ¿no? Adiós. convenceme Un convenceme programa que te número vote. 10. Ella que es tanguera, esa es la despedida que se puede meter. No. Una patria libre, justa, soberana, feminista, inclusiva y con amor. Pero el amor a veces es una omisión. O sea, no matar a alguien es amor. Totalmente Por eso, desde de ese acuerdo. amor me Estoy refiero. totalmente de El acuerdo. gosteo es amor. Claro. Gosteo no. Viste, cuando a veces el amor es una omisión. O sea, en un momento en donde hay gente que siente placer dañando a otro, nosotros no planeamos dañar. Nosotros planeamos incluir. Me encanta. Cortito, Portos. Bueno, que es, enfrentar este proceso haciendo una convocatoria a esto que venimos discutiendo en este programa, que es volver a hablar en nuestros espacios de discusión, de conversación, de encuentro, la fila al supermercado y demás, ¿qué es el éxito, no? Digo, que no nos vengan a imponer, Ahí está. que no nos vengan a imponer el éxito desde afuera, que no nos digan que ser exitosos es juntar mucha guita, que no nos vengan a correr con algo que nosotros y nosotras sabemos que no nos representa, que no funciona, que sabemos que el éxito al final es la felicidad, y la felicidad siempre es compartida, es imposible pensarse felices en soledad. Y por eso plantear otras opciones de vida, ¿no? Yo creo que en eso de volver a representar es también la posibilidad de que nuestros vecinos y nuestras vecinas vean que somos gente común del pueblo,
haciendo cosas por otros y por otras, con vocación de transformar y obviamente con vocación de poder para poder transformar, y eso es lo que queremos hacer. Y vayan a votar, importante, el poder legislativo es uno de los 3 pilares que sostienen una república y esa república sostiene la democracia. Miren las candidatas que tienen para ir a votar, vayan y voten. En ese voto cada uno y cada una decide su destino y cómo vivir más felices en comunidad y no en soledad. Muchas gracias, hemos llegado al programa número 10. Un placer estar acá. Esta foto de campaña, vamos a levantar el guante y así nos despedimos. ¡Esa!